Si usted nos siguió en la transmisión del domingo, entre otros nos acompañó el politólogo Andrés Daín. Lo hemos invitado esta noche porque al término de aquella emisión de 7 horas desde las 6 de la tarde, decíamos, una cosa va a ser la tapa de los diarios del lunes y otra la del martes, porque el lunes nos fuimos a dormir diciendo de que Scioli no superaba más de 4,5, 5 puntos al conglomerado de Cambiemos con Macri a la cabeza, y finalmente resultó una cifra más extensa en la diferencia. Le preguntamos a Norman Berra, consultor de Córdoba, sobre que esta vez las encuestas acertaron y hasta el propio Scioli dio en la tecla en sus pronósticos. Esto nos decía. La encuesta preelectoral, el promedio de las últimas 5 encuestas te daba un 37,1 para Scioli, sacó 38,4, y las encuestas de boca de urna el mismo día dijeron 38,5, fueron casi exactas. ¿Y a qué se puede deber eso? Bueno, era una elección que venía muy diagnosticada de adelante, había muchas encuestas dando vuelta, entonces había una buena base para comparar y ajustar números, y hay un principio de la estadística que te dice que mientras más grandes son los universos, más estables son. Entonces eso también te facilita, digamos, es contraintuitivo lo que uno pensara. Lo más difícil de pronosticar es una elección chica en un distrito pequeño, porque cada elector tiene una importancia muy grande estadísticamente. Es una elección que está dentro de la expectativa. Salió una nota de La Nación que circuló mucho en redes sociales, donde Scioli escribe de puño y letra el pronóstico que él esperaba de acuerdo a las encuestas que había consultado, y ahí está de puño y letra de Scioli que él esperaba 38 puntos, que es exactamente lo que sacó, 38,4. Y es una elección que está dentro de la zona esperable del Frente para la Victoria. Si vos pensás que en el 2013, en la elección legislativa, el Frente para la Victoria sacó en la primaria, no en la elección general, 27 puntos, y en la anterior elección presidencial con Cristina sacó 50. 50 más 27 te da 77 y dividido 2, 38 puntos y medio, que es prácticamente lo que sacó con precisión matemática el Frente para la Victoria en esta elección. Hola Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien, todo bien. Gracias por estar. No, gracias por la invitación. Tu primera reflexión de cómo quedaron finalmente los números. Me colaría un poco con lo que decía el colega, porque me parece que hay un punto que ha tendido a soslayarse en estos días en el análisis, que tiene que ver por qué también me parece, desde mi punto de vista, las encuestas acertaron de manera mucho más precisa. Porque en realidad, a lo que venimos asistiendo por lo menos en los últimos 8 años en Argentina, es una cierta estabilización de la estructuración ideológica de la ciudadanía. Y eso hace más previsible el resultado también y hace más fácil de medir el resultado. ¿Por qué? Porque en realidad el electorado no se mueve tanto, a pesar de lo que muchos creen, esta es mi humilde opinión por lo menos, el electorado no se mueve tanto en función de nombres propios, sino más bien en términos de problemas ideológicos, de cuestiones ideológicas, ¿sí? Entonces, y eso me parece que ha habido un síntoma en los últimos días de la campaña electoral que me parece que es muy gráfico lo que estoy diciendo, que este intento casi como manotazo de ahogado, casi desesperado de Macri, de intentar interpelar a un sector del electorado a través de la cierta reivindicación de algunas políticas del kirchnerismo, ¿no? ¿Por qué? Porque el electorado argentino, en los últimos años, esto lo hemos constatado en distintas mediciones que hemos hecho de Consultora X, hay lo que podemos denominar un claro consenso pro-Estado, ¿sí? Se reconocen problemas, se pueden reconocer muchos problemas, pero lo que se asume, en lo que se cree, es que el Estado no es parte del problema, sino que es el elemento indispensable para pensar en una solución, por ejemplo. Pero también hay otro punto que es mucho menos visible, porque esta cuestión en torno al Estado en los últimos meses se ha de algún modo diseminado, digamos, ¿no? En los medios, en las diferentes opiniones. Hay otro punto que también es clave, me parece, que es que también hay un cierto consenso, que es quizás un poco minoritario, este primero que yo señalaba, en torno a la idea de que una política transformadora implica disputa, implica lucha, implica enfrentamiento, implica conflicto. Por lo tanto, aquella crítica, la grieta, la división de los argentinos, ya hay un sector de la población que dice no, digamos, sí. Un sector bastante importante, yo me animaría a juzgar, a ponerle un número, en torno a un 1/3%, a un tercio, digamos, del total de la ciudadanía, entiende de diversas maneras, ¿no? De muchas maneras, entiende que para cambiar, o juzga nuestra situación actual, para decirlo en términos generales, como injusta.
Como que hay problemas, hay problemas distributivos profundos en Argentina. Y para transformar eso implica lucha, implica conflicto. Algo de conflicto. Sin lugar a dudas. Mirá los empresarios, acaban de anticipar hoy de que cualquiera que llegue a la cúpula de la Unión Industrial le va a pedir a cualquiera de los candidatos principales, Macri, Massa y Scioli, que se modifique la forma de resolver las paritarias. Por ejemplo. Ellos han dicho, no, paritaria general y de ahí vemos un número para todos. Entonces, a partir de lo que acabo de decir, me parece que uno se debería repreguntar quién ganó la elección. Porque lo que uno ha escuchado repetidamente que el ganador fue Scioli, y yo pondré en duda eso. Yo creo que el ganador fue un proyecto político, fue un espacio político. No fue Scioli. Es más, Scioli justamente diría esto: la ambigüedad con que Scioli se ha manejado en torno al kirchnerismo, esa ambigüedad que se reflejaba en ese cierto rechazo de ese supuesto núcleo duro kirchnerista, digamos, ¿no? De ciertos sectores juveniles, de ciertos dirigentes que desconfiaban de Scioli, esa ambigüedad de Scioli es la que le permitió presentarse como aquel candidato con mejores posibilidades de movilizar un supuesto electorado independiente, un supuesto electorado moderado. Y eso, paradójicamente, es lo que, me parece a mí, terminó por ubicarlo a Scioli como la opción más racional en términos políticos. Pero el resultado del domingo muestra que en realidad Scioli estuvo lejos de sumar votos, que su nombre propio en realidad no terminó sumando votos, por lo menos de manera sustantiva, estuvo muy cerca, estuvo mucho más cerca del piso histórico del kirchnerismo que del techo. 33, 35. Que del techo. Y el piso histórico se produjo en elecciones legislativas, que hay un consenso muy generalizado en la literatura de que hay un comportamiento mucho más diverso, mucho más divergente, cuando en las ejecutivas tiende a polarizarse. Aún comparando elecciones que es una comparación muy injusta, Scioli estuvo mucho más cerca del piso histórico del kirchnerismo que del techo. ¿Crees que algún núcleo duro del kirchnerismo no lo acompañó? La verdad que no lo creo. No No lo creo, porque en realidad otro punto que se terminó de confirmar también es que definitivamente la gran electora era Cristina. La decisión de Cristina... Pero él en los últimos 2 meses pasó a ser cristinista de primera hora. Sí, pero la decisión de Cristina, la decisión del kirchnerismo, de que Scioli sea su vice, y lo que implicó la pérdida de todo margen político para Randazzo, sea el vice de Scioli, sí. Esa decisión generó algún desconcierto, cierto malestar en algunos sectores, pero que rápidamente se superó. Lo que muestra que el kirchnerismo es un espacio, que el Frente para la Victoria es un espacio muy consolidado, con un liderazgo muy claro, que no deja margen prácticamente para la disidencia.